ahora? Ah, ok. Bueno, perdonen por las dificultades técnicas. Ok, nos toca ahora nuestro segundo tema de la anatomía macroscópica del sistema nervioso. Vamos a ver particularmente el sistema nervioso central, alguna que otra comentario del sistema nervioso periférico, y si queda algo pendiente, pues ustedes pueden hacer las preguntas al final. Esta es una diapositiva que he hecho para que podamos darle continuidad a lo que vimos la vez pasada sobre las vesículas terciarias embriológicas, como eran el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. De ahí, de esas 5 vesículas es que nosotros íbamos a tener el sistema nervioso central y sus respectivas divisiones del sistema nervioso central. Parte del sistema nervioso central es del tubo neural derivado del sistema nervioso periférico, perdón, parte de esto es del tubo neural, pero como habíamos mencionado, algunas partes del sistema nervioso periférico, como los ganglios aferentes somatosensoriales y el ganglio autónomo, con la neurona que sale postsináptica, son de la cresta neural, específicamente no el tubo neural. Entonces, el sistema nervioso central nosotros lo vamos a dividir en encéfalo y médula espinal. El encéfalo es todo lo que está contenido dentro de la cabeza, y la médula espinal es la continuidad que deriva del mielencéfalo y es la continuación del bulbo raquídeo que está saliendo por el agujero magno del cráneo, que veremos posteriormente. Y estos dos son los componentes del sistema nervioso central, que están conectados tanto, es decir, que el encéfalo es a donde llegan todas las aferencias sensitivas y de donde salen todas las eferencias para lo que es el funcionamiento externo del sistema nervioso, a través de lo que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, nosotros tenemos las neuronas motoras, como había mencionado, que están emergiendo de las astas anteriores de la médula espinal, emergiendo por las raíces anteriores y uniéndose con la aferencia que está llegando, con las aferencias sensitivas que están ingresando en la parte de la raíz posterior. Entonces tenemos estos neuronas motoras que se dividen a su vez en las neuronas motoras del sistema nervioso somático, que tiene que ver con los movimientos voluntarios que se van a ejecutar a través de músculos esqueléticos, o los músculos estriados, o los músculos rojos, como se conocen en anatomía, y que emergen, que vienen desde el área de la corteza que piensa y planifica el movimiento, aunque uno no lo crea. No es una forma espontánea, sino que los movimientos ya dirigidos, voluntarios, van a nacer del área de la corteza prefrontal, donde nosotros decidimos si nos movemos o no nos movemos, y eso lo hacemos a través de ejecutar un plan motor que involucra al sistema, que va a involucrar al sistema extrapiramidal y piramidal, porque va a emerger desde la quinta capa de la corteza cerebral de la área motora primaria, número 4, hacia formando todo el haz piramidal, que es el tracto córtico espinal, y luego va a bajar
a través de toda la médula espinal para hacer conexiones con las neuronas, el haz piramidal, con las neuronas de las astas anteriores, las neuronas motoras, somáticas voluntarias, y como les mencioné, las neuronas autónomas que nacen de las astas intermedio laterales, pero que siempre emergen por las raíces anteriores. Estas entonces van a formar el sistema nervioso autónomo, que no es voluntario y que va a inervar órganos y músculos lisos, dividiéndose a su vez en simpático, como todos saben, y parasimpático, cuales ya tenemos una vista macroscópica o general de todo lo que es el sistema nervioso. Como hemos sabido, todo el sistema nervioso, el encéfalo, está contenido dentro de la bóveda craneal, que es una bóveda que está formada por diferentes huesos, que a su vez le van a dar el nombre a los lóbulos que están debajo de su área, como el hueso frontal y el lóbulo frontal, el hueso temporal, y el lóbulo temporal que tenemos aquí. Luego tenemos la parte parietal y su lóbulo parietal, y el hueso occipital, y el lóbulo de la ínsula o islote de Rayleigh, que está metido debajo de las opérculas o tapaderas frontal, temporal y parietal. Pues obviamente la masa encefálica está constituida por todas las neuronas de la neuroglia y el sistema de neuronas, como lo dijimos la vez anterior, y esto es algo muy frágil, por lo tanto va a estar protegido por esta estructura ósea del cráneo, en el caso del encéfalo, y por la columna vertebral, en el caso de la médula espinal. Cuando está asentado el encéfalo en 3 fosas: la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior, que nosotros a veces mencionamos. Esto es en fosa posterior o en la fosa media, donde están los lóbulos, las puntas de los lóbulos temporales y toda la parte de la base del lóbulo temporal. Y en la parte de las fosas anteriores, pues ahí tenemos los lóbulos frontales en las áreas orbitofrontales, así conocidas, y las puntas de los lóbulos frontales, y arriba, en la parte superior, pues la corteza de la área lateral, donde está la neocorteza, y que tiene que ver con las funciones motoras y las funciones cognitivas. Entonces, una de las cosas importantes es que ustedes se hagan una idea que tiene filos, que tiene salientes, y que esto es importante que uno lo sepa, porque cuando hay caídas o golpes en la cabeza con aceleración o desaceleración, entonces el movimiento del encéfalo dentro del cráneo puede sufrir algún tipo de lesión en estas pequeñas áreas rugosas que hay en la base del cráneo. Como ven aquí, esta es la parte donde topa el lóbulo temporal, y entonces en caso de aceleraciones rápidas, por eso es tan vital que la gente sea un poco más prudente, principalmente en adolescencia, que se es a veces muy impulsivo, o no importa si no es la adolescencia, pero cuando uno tiene actitudes como ser muy imprudente y conducir en una moto con algunos oxidrilos en el sistema nervioso central, desinhibiendo el frontal y siendo muy valientes e imprudentes. Y esto pues puede provocar, no solo cuando esa moto
lo vemos todo el tiempo, pero también los niños que se pueden caer, o también las personas que no usan el cinturón, que no usan que los vehículos no tienen la parte del apoyacabeza para que en el caso de un golpe no haga un latigazo que puede lesionar también el sistema nervioso. Una de las cosas más importantes en pediatría que uno debe conocer es cuando sabe que durante los traumas de cráneo pueden haber diferentes tipos de hematomas, como los hematomas sudurales o epidurales o parenquimatosos, incluso dependiendo el tipo de trauma que se dé. Pero el que a uno como que le preocupa porque puede producir un cuadro de hipertensión intracraniana aguda, y si uno no actúa rápidamente sospechándolo, evaluando a ver si no hay dilatación de la pupila, cuando podemos detectar esto, dilatación de la pupila por una compresión a nivel mesencefálica del núcleo de Edinger-Westphal. Puede ser que nosotros, cuando hemos tenido un golpe y que ha lesionado la parte del hueso temporal, por aquí pasa la meningia media, y esta es la que usualmente se puede romper cuando hay fracturas a nivel de los huesos temporales y producir un hematoma epidural que tenga un desenlace fatal. Y el problema es que a veces tenemos un trauma y el neurocirujano no quiere operar mientras no tenga una tomografía, y la tardanza en hacer una tomografía puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, porque también se puede dar lo que se llama la hernia paradójica de Carnohan, en donde la pupila dilatada está del lado contrario a donde está el hematoma, y entonces eso hace que el neurocirujano, con un poco de razón, no quiera operar al paciente a veces si no tiene un estudio de neuroimagen para salvar la vida del paciente. Así que esto es tal vez lo más importante o lo más relevante de los traumas, que es un tema pues sumamente complejo, porque una cosa es la parte teórica de conocer esto y otra cosa es ver al niño y que uno a veces escucha que los médicos generales o algunos médicos le dicen, no deje dormir al niño, y no deje dormir al niño, y el niño tal vez ya tiene sueño, y creyendo que no dejarlo dormir, el hematoma va a cambiar su historia natural, y no es eso. Lo que hay que hacer es hacer una evaluación, hacer una radiografía de cráneo, una tomografía, y descartar que no haya una lesión, dependiendo a veces el tipo de trauma que se haya producido. Como ven, el cráneo está formado por diferentes huesos, y estos huesos se unen a través de las suturas, diferentes suturas. Tenemos también uniones como de 4 caminos, donde se junta, por ejemplo, la parte de la sutura sagital que vemos acá insinuada, la sutura coronal, y luego la sutura metópica que está aquí y que se cierra para juntar los frontales. Y la fontanela, pues a veces es una cosa importante que uno tiene que aprender a palpar, a sentir, a más o menos tener una idea del tamaño que debe tener de acuerdo a la edad del niño. ¿Por qué? Porque así como las suturas se van a cerrar y se van a dosar, también la fontanela pues también va a desaparecer, primero la posterior y luego la anterior. Así que existen suturas coronales, las suturas lambdoideas, la sutura sagital que va acá, y luego tenemos una sutura escamosa, una mastoidea por acá, y una fontanela esfenoidal que vemos por aquí en una vista lateral. Aquí, perdón, bueno, teníamos una vista axial, pero ahí ya no se vio.
En relación a esto también es importante, todos hemos escuchado, no creo que haya alguno de ustedes que no haya escuchado del polígono de Willis. Y eso es importante porque el cerebro, siendo un órgano tan pequeño, tiene una alta tasa metabólica, y por ello depende de una gran circulación que le esté llevando, porque si por algún motivo tenemos hipovolemia o tenemos hipoglicemia o hipoxemia, pues la sangre no va a llegar con todo lo que necesitan las neuronas, que vamos a ver después, para poder mantenerse funcionando, y eso es lo que nos da todas las funciones en base al establecimiento de la sinapsis que hablamos la vez anterior, y luego el trabajo que hacen las neuronas en la sinapsis con la despolarización para hacer la transmisión del impulso eléctrico, luego la conexión en la sinapsis con la liberación, a veces los cambios de potencial para liberar los neurotransmisores, excitadores o inhibidores, y luego pues el transporte de este neurotransmisor hacia la otra neurona con la que se va a comunicar en su sinapsis, y esta pues con los diferentes receptores que hay para recibir estos neurotransmisores, y la posterior apertura de los diferentes canales que existen para que se pueda despolarizar la siguiente, la neurona posináptica, y la presináptica pues se debe repolarizar a su potencial de reposo. Debido a este trabajo que es continuo de transmisión sináptica, conexión sináptica, establecimiento de los circuitos para las funciones, entonces se necesita que el flujo sanguíneo esté llegando continuamente, el flujo sanguíneo cerebral, entre un 15 a un 25% de todo el gasto. Esto nos va a dar 40 a 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Aparte de ello, tenemos que tener una presión de perfusión cerebral para poder llegar y poder ascender por las arterias carótidas o las vertebrales que vemos aquí. Estas dos que están aquí son las vertebrales que van a formar el tronco de la basilar, y luego las cerebrales posteriores que ven aquí, las comunicantes medias, la cerebral media, luego tienen la cerebral anterior acá y la comunicante anterior. Entonces, esto es importante porque estas arterias están dentro del espacio subaracnoideo, y se ven afectadas a veces cuando nosotros tenemos algún tipo de proceso inflamatorio a nivel de las meninges. Así que el flujo sanguíneo cerebral está determinado por el consumo metabólico del oxígeno a nivel del cerebro, que se encuentra entre 4 y 6 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Esto, como les mencionaba, está dado por las cerebrales anteriores, que van interhemisféricas acá, las cerebrales medias que se van por las fisuras de Silvio, por toda la parte lateral, y en la parte posterior, las cerebrales posteriores que se están formando del tronco de la basilar, que nacen de las vertebrales en la parte posterior. Como ven aquí, no solo es que llegue la sangre, es que llegue con un aporte de glucosa que sea de unos 5 a 6 miligramos de glucosa por cada 100 gramos de tejido. Por ello es que la hipoglicemia, si nosotros pues no la detectamos al bajar la cantidad de aporte de glucosa, aunque esté llegando la sangre pero está hipoglicémico,
pues el paciente primero va a empezar a presentar algún tipo de desorientación o alguna alteración del conocimiento hasta que pueda llegar a perder completamente el conocimiento. Entonces, no solo, como dije, glucosa, sino que oxígeno, para que pueda establecerse a nivel mitocondrial toda la formación de ATPs que se necesitan para la formación de energía y la activación de las bombas y todo lo que tiene que trabajar el cerebro es a través del aporte de glucosa que está llegando continuamente en la glucólisis aeróbica. Aquí están viendo y lo que les mencionaba de la meningia media, que es cuando se rompe el hueso temporal, es el que nos va a dar hematomas epidurales, que son los más fatales y que a veces, pues, algunas personas que tienen un trauma y se golpean el temporal, no logran hacer el diagnóstico en el tiempo y recibir el tratamiento quirúrgico apropiado de una trepanación para sacar el hematoma epidural, que es fatal por el cuadro de hipertensión intracraniana severo y agudo que puede provocar herniación y muerte del paciente. Hablando un poquito ya, digamos, de lo que es la neurona, ven que la neurona está formada por las dendritas. Aquí miran las dendritas. Estas son las espinas dendríticas. Tenemos un soma o cuerpo y luego el axón, que las rayas, las flechas están indicando el trayecto de la transmisión eléctrica. Siempre una neurona que esté conectándose con esta va a conectarse a nivel de las dendritas, a nivel del soma o a nivel del cono axónico. Y jamás va a salir el estímulo o el impulso eléctrico hacia arriba, sino que siempre va a ir en forma centrífuga del soma hacia el axón para llegar al botón terminal. Ahora, en la neurona anterior, esta pues se ve como muy sencilla. ¿Por qué? Porque esta es una neurona que podría decirse que es bipolar. Por un polo entra y por otro polo sale. En este caso tenemos una multipolar, pero ven que hay bipolares y hay que monopolares. Eso depende de por cuántos polos ingresa, aunque siempre sale por uno, por la parte del cono axónico, ¿no? El soma por el cono axónico, y si aquí va para afuera, a los botones terminales van a decir cuál es la parte eferente, y las dendritas van a decir cuál es la parte aferente que va hacia el cuerpo, porque el impulso puede entrar aquí, como les dije, puede entrar directamente al cuerpo o puede entrar aquí en el cono axónico. A veces puede hacerlo aquí. Entonces tenemos conexiones axodendríticas, axosomáticas y axónicas. Por ello es que él está diciendo aquí que las neuronas van a recoger la información, es decir, los inputs de las otras presinápticas acá, arriba, en el soma, o en el puro axón también. Y luego ven aquí cómo la parte axónica distal va a terminar con los botones, que es con los que va a hacer conexión, ya sea con un órgano efector o con otra sinapsis, dependiendo en dónde están estas neuronas localizadas. Aquí lo pueden ver un poquito más detallado, el soma. Tenemos el soma acá con el núcleo, el nucleolo, el aparato de Golgi, toda la membrana
aquí como una forma de, más que todo didáctica, de que afuera, en el espacio extracelular, la carga es positiva. ¿Por qué? Porque aquí afuera está el sodio, aquí está el calcio, principalmente, y tenemos un poco de cloro también, porque puede ingresar cloro, pero en la parte interior hay muchas, la carga en reposo de la neurona es negativa, de más o menos menos 70 cuando está en reposo, y cuando se libera un neurotransmisor y el neurotransmisor es captado por el receptor y el receptor abre el canal, entonces el canal iónico permite el bombeo de iones hacia adentro y se cambia la polaridad hasta llegar a lo que se llama el potencial de acción, que es más o menos como menos 50, y ahí se dispara el impulso eléctrico. Aquí ven que, recuerden que aquí en el núcleo está todo la central, el cerebro, por así decirlo, de la célula, y aquí es donde tiene todo para saber qué proteínas, qué lípidos, qué es lo que tiene que formar la neurona para establecer una condición adecuada de funcionamiento. Y por otro lado, tenemos las mitocondrias que les hablaba, que son sumamente importantes, porque estas son las que se encargan de la respiración, o sea, la producción de los ATPs, 36 ATPs, cuando la glucosa es metabolizada en presencia de oxígeno, y entonces se producen 36 ATPs cuando eso es oxígeno y solo se producen 2 ATPs cuando no hay oxígeno. Si la glicólisis es anaeróbica, entonces lo que se va a producir es lactato y solamente 2 ATPs. Por ello es que aquí se dice glicólisis, pero este es anaeróbico, y esto es siempre glicólisis, pero es con oxígeno. Bueno, yo les mencioné en la vez anterior que existen células gliales y que hay una relación de 10 por cada neurona, y dentro de ellas hay 4 tipos: los astrocitos, que son células estrelladas. Ven, aquí hay un astrocito que está acaparando diferentes neuronas. También está bordeando los capilares. ¿Para qué? Para que haya un filtrado del capilar a través de los capilares, que son especiales porque son los que constituyen la barrera hematoencefálica. El primer filtro es la barrera hematoencefálica y el segundo filtro es la parte del astrocito, que va a ver qué es lo que le puede transmitir a la neurona o qué le puede llevar a la neurona y qué no le puede llevar. Entonces, se conectan con capilares, con múltiples capilares y con múltiples neuronas. Así que van a tener una comunicación entre vasos y neuronas. Es de llevarle aportes y de sacar para llevar al sistema venoso de la parte arterial, de los capilares arteriales. Luego la neurona, cuando ya hace todo su metabolismo, pues desecha a través del astrocito todo lo que ya no le va a servir, y el astrocito lo evacúa a través de los capilares venosos para poder ir a purificarse. Por ello es que ellos se consideran que son sumamente importantes, porque además tiene que ver con el metabolismo y la formación de los transmisores sinápticos, y también están regulando el equilibrio de la formación de los iones. Como ven aquí, el astrocito tiene
muchas actividades como liberar el factor de crecimiento neuronal, la formación de proteínas para el desarrollo y el restablecimiento de células nerviosas cuando éstas eventualmente están inflamadas o han sido dañadas. Luego aquí tienen otra célula glial, que es las células microgliales, que son muy pequeñitas, pero como que fuera una neurona estrellada. Y estas también tienen que ver con la reparación, pero más que todo fagocitar detritos o células muertas o dañadas que ya no le van a ser útiles al sistema nervioso. Y finalmente tenemos los oligodendrocitos en el sistema nervioso central, que tienen su equivalente en el sistema nervioso periférico, que es la célula de Schwann, y la función es la formación de la mielina, formando las vainas de mielina. Finalmente, la otra, aparte de las astros, los microgliocitos y los oligodendrocitos, tenemos las células ependimarias también, que se encuentran en la pared de los ventrículos principalmente, aunque pueden existir en otros lugares. Ahí, en los ventrículos, existen además los plexos coroideos, que son los que se encargan de formar el líquido cefalorraquídeo. Bueno, entonces tenemos capas que rodean al sistema nervioso y capas en la corteza. Tienen que saber que una cosa son las capas de la corteza cerebral y otra cosa son las capas que rodean al sistema nervioso. Esta, pues, es algo que conocemos cuando somos estudiantes en la universidad y es creo que lo primero que aprendemos del sistema nervioso, aparte del cerebro, pues existe la dura madre, que es la que está debajo del cráneo, la aracnoides, y la pía madre, que está en íntimo contacto con el tejido cerebral y las capas de la corteza. Aquí van a ver otras capas que son de diferentes tipos de células, que ya sea que tengan eferencias para salir de la corteza o aferencia que están llegando a la corteza cerebral. Esta es una vista lateral o sagital del sistema ventricular, cómo se miran los ventrículos en una vista lateral, en los cuernos anteriores, en los cuernos occipitales y en los cuernos temporales que están abrazando o que están rodeando al acueducto de Silvio que ustedes miran aquí. Y luego aquí esta estructura como que fuera, no sé, un pájaro o qué, que es el tercer ventrículo. Y luego acá ustedes tienen el cuarto ventrículo que está a la altura del puente. Y de aquí pues tenemos dos agujeros laterales que se llaman Luschka y un posterior que se llama Magendie, y luego aquí tienen el agujero de Monro. Aquí dice foramen interventricular, que es agujero de Monro. Así que el líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos que hay en los laterales, en el tercero, en el cuarto, aún en algunas áreas del espacio subaracnoideo. Y ese circula luego, vamos a ver de su formación bajando por tercer ventrículo. Miren, el tercer ventrículo es sumamente delgado en una vista coronal. Por ello es que cuando hay obstrucción, por ejemplo, del acueducto de Silvio, que está a nivel del mesencéfalo, nosotros vemos redondeado el tercer ventrículo. Esa es una indicación de que existe una obstrucción, una hidrocefalia obstructiva. Aquí estas áreas son el equivalente a esto, ¿ve? El cuerno temporal de los ventrículos laterales, que aquí uno dice, ¿qué se hicieron? Pues es que cuando se dio la vuelta para acá se vino a terminar al lóbulo temporal.
casi nunca nosotros debemos de ver estos cuernos. Cuando se miran casi siempre es porque están dilatados. Y aquí entonces finalmente tenemos a nivel del puente del cuarto ventrículo, que es donde ya va a tener la emergencia de líquido a través de los agujeros de Luschka, los dos agujeros de Luschka y un agujero de Magendie. La circulación ya la sabemos a través de tercer ventrículo, de laterales en los plexos croideos, circulando por Monro, bajando por Silvio, el acueducto, llegando al cuarto y luego liberándose a la cisterna magna y luego empezar a circular por la cisterna prepontina, y luego teniendo la circulación para irse a reabsorber en las granulaciones aracnoideas que están en la convexidad del cerebro. Igualmente va a circular por las diferentes áreas de la médula espinal y aquí es donde nosotros, abajo en la parte de este lumbar, es donde nosotros tenemos las raíces, ya no hay médula, la médula está terminando por L2, L1, L2, y cuando hacemos la punción, pues algo que parece para un pediatra, por lo menos un pediatra ya que haya estado en un hospital escuela, o un interno, qué sé yo, que haya estado en un hospital escuela, porque les cuento que una cosa son los hospitales escuelas de la capital y otra cosa son los hospitales del interior, donde no hay siempre especialistas en los turnos y luego una cosa que parece tan trivial como hacer una punción lumbar, que para un pediatra es algo pues sencillo, aunque a veces sale traumática la PL. Pero yo una vez fui a ver a un paciente, a una emergencia aquí en la capital, donde el tío que decía ser pediatra le había hecho varios intentos, no le había podido extraer el líquido y entonces me llamó para que yo le ayudara. Y cuando fui a ver, pues yo puse el campo y no vi ningún pinchazo. Y cuando pregunté me dijeron, sí, lo estuvo pinchando y sabe que le había pinchado a nivel dorsal este señor que decía ser pediatra. Creo que habría que regresarlo a recibir un poquito de anatomía del sistema nervioso. Estas meninges que hablábamos antes, pues también se continúan en la parte del sistema nervioso de la médula y tiene lo mismo, la pía madre, la aracnoides que miran aquí y la dura madre que es la más externa. Esta nosotros la vamos a perforar cuando hagamos una punción lumbar. Y luego ustedes miran aquí cómo se mira la raíz del ganglio dorsal, que es sensitivo, y la parte de la raíz ventral o la raíz anterior, que es la parte motora, y también que tiene un componente del asta intermedio lateral, que es autónomo. Este es un corte axial para ver que es lo mismo. Cómo se forma la raíz del ganglio dorsal o sensitivo, y aquí luego entonces va a ingresar a la parte posterior lo sensitivo para subir por los espinotalámicos laterales o a veces a subir por los cordones posteriores y emerger por las astas anteriores. Ya en relación al sistema nervioso, pues tenemos la parte de los hemisferios cerebrales, la parte en una vista lateral, la cisura de Silvio, la cisura de Rolando, la parte del área premotora, la área sensitiva posterior a Rolando, y luego aquí tenemos la cisura de Silvio y el lóbulo temporal, la punta del lóbulo temporal, la punta del frontal, el área el área 10 del frontal, y luego en la parte occipital, que ya lo vamos a ver después. En una vista anteroposterior vemos cómo se mira la cisura interhemisférica aquí, y luego cómo se mira la parte de lo que sería la hipófisis
creyendo que aquí hemos eliminado el hueso y aquí estaría la silla turca para que ingrese la hipófisis. Luego la parte de acá sería el mesencéfalo, más atrás, el puente y el bulbo raquídeo, de todo lo que es el tallo cerebral. El cerebro, entonces, como lo conocemos, es la parte de los hemisferios. Esta es la cara media del hemisferio derecho y esta es la cara externa del hemisferio izquierdo. Aquí miran el cuerpo calloso, que es lo que está uniendo, son axones, que aquí están cortados los axones, porque son axones que vienen del lado derecho hacia el hemisferio izquierdo y del lado izquierdo hacia el hemisferio derecho, que es la comisura mayor y que se mieliniza ya entre los 18, 20 años por ahí. Luego miran el puente, la parte del mesencéfalo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, y el cerebelo. Entonces, sabemos que existe un lóbulo frontal que es bastante grande, luego el lóbulo parietal, que es un poco tal vez más pequeño, y el que es más pequeño es el lóbulo occipital, que es en la parte posterior, y el lóbulo temporal. Esos son los que se miran, pero adentro tenemos la ínsula. Cuando nosotros hacemos una mirada axial de la corteza cerebral, la vemos aquí, que usualmente le llamamos la parte de la sustancia gris, aunque hay áreas grises en medio, metidos entre la sustancia blanca. Pues la corteza cerebral está formada por muchos pliegues o circunvoluciones y las cisuras grandes. La corteza cerebral es sumamente finita, apenas de 1.5 a 4 milímetros de espesor, dependiendo la cantidad de capas, porque no tiene todas las capas en todas las áreas. Hay áreas de lo que se llama arquicerebelo que tiene menos capas, y la parte de la neocorteza a nivel frontal, parietal, que tiene 6 capas que vamos a ver. Aquí vemos la corteza y aquí ya vemos esta jungla de neuronas de diferentes formas, tamaños, y que esto es algo bonito, pero no es para fines didácticos. Pero lo que sí es que hay múltiples conexiones aquí, hay diferentes tipos de neuronas de acuerdo a la forma y a la polaridad. Y estas cortezas cerebral pues van a recibir aferencias de diferentes y proyecciones de diferentes estructuras, como el diencéfalo, el tallo cerebral, o recibiendo del tallo e yendo hacia el tallo o hacia otras áreas subcorticales que reciben aferencias como los ganglios basales, como los tálamos, y enviando proyecciones hacia la médula espinal, como en el caso del tracto córtico espinal, el córtico pontino, y luego las aferencias que van a llegar siempre de la médula espinal a través de los cordones posteriores y los espinotalámicos laterales y anteriores. Son miles de millones de neuronas y miles de millones de axones y miles de trillones de conexiones sinápticas. Entonces, esto es una barbaridad, la cantidad de neuronas que existe. Lamentablemente, pues estas neuronas se ven muy afectadas por diferentes contaminantes, por hipoxia, por estrés, con mucho cortisol. El cortisol en exceso es sumamente dañino para el cerebro. El cortisol en exceso, lo dije, y el cortisol en exceso se está produciendo cuando nosotros tenemos situaciones de estrés crónico, tóxico, y esto pues mata las neuronas.
aparte de la asfixia, de la hipoglicemia, las convulsiones, las infecciones y cualquier otra noxa, como en el caso de lo que hablábamos de los diferentes procesos infecciosos metabólicos o desmielinizantes o, por ejemplo, de lesión de lisosomas o lesión de mitocondrias. Hay diferentes formas de que se puede afectar el sistema nervioso. Esta sí ya es una diapositiva que sí ya es más bonita, porque entonces podemos ver las diferentes capas. Aquí tenemos una área sensorial, que es de la parte parietal, áreas de asociación, y vemos la parte de la corteza primaria, que es, por ejemplo, el área 4. Esta podría ser el área 312 de Brodmann. Y como ven, los colores son los que ayudan a identificar las diferentes regiones. ¿Por qué? Porque tenemos una capa molecular, una granulosa externa, una piramidal externa, una granulosa interna, una piramidal interna y una multiforme. Y entonces, ¿qué sucede? Como ven que hay ingreso de información, van a llegar principalmente a las partes granulares, principalmente la cuarta, porque aunque esta segunda es granular, también tiene eferencias. Sin embargo, la granulosa interna recibe múltiples aferencias. Aquí ven una estrelladita por ahí, que están metidas, por ejemplo, en la quinta capa. Y luego cuando nosotros vemos la diferencia, vemos que esta que estaba bien grande, porque es la que recibe aferencias, en la primaria, miren el tamaño que tiene. ¿Por qué? Porque no recibe aferencias, ella saca eferencias. Está sacando de la tercera, que es la piramidal externa, y principalmente de la quinta capa, la piramidal interna, donde se encuentran estas neuronas piramidales que se llaman gigantes de Betz. Aquí pueden ver entonces que la primera capa molecular, les digo, granulosa externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y polimórfica o multiforme. Y luego se continúa con la sustancia blanca. Quiere decir que la primera receptora, la molecular, la segunda es receptora y efectora, la tercera es receptora, la tercera es efectora, perdón, la cuarta receptora, la quinta es efectora, saca información de las células gigantes, y la sexta es efectora también. Entonces tenemos células piramidales grandes, medianas, pequeñas, células estrelladas, células horizontales de Cajal, tenemos células de Golgi, etcétera, etcétera. Aquí es como se mira ya en un corte histológico, ¿no? Y lo están viendo, por ejemplo, aquí se supone que nosotros esto lo estamos ampliando para verlo aquí, y aquí ve la organización de las columnas, aunque la organización para el funcionamiento son de circuitos córtico-corticales o circuitos córticos subcorticales que van y regresan. Bueno, en el cerebelo lo vemos acá, es muy conocido porque lo aprendemos hasta en la escuela primaria, creo yo, o en la secundaria, como el árbol de la vida, por la forma. Al principio pensábamos que era neurálgico para el movimiento y el equilibrio, el tono, la postura, y entonces estábamos esperando alteraciones del equilibrio, de hipotonía y postura, cuando se afectara, pero ahora sabemos que también el cerebelo contribuye con algunas otras funciones de tipo cognitivo.
Así que es importante también el cerebelo. Creo que había mencionado la vez pasada el diencéfalo. Pues el diencéfalo son estructuras que se derivan de una de las vesículas secundarias. Teníamos que el prosencéfalo se dividía en telencéfalo y diencéfalo. Y ahora hablando directamente del diencéfalo, pues los más representativos son los tálamos, los hipotálamos, que están abajo del tálamo, el subtálamo que está abajo del tálamo, pero en la parte posterior. El hipotálamo está abajo, pero en la parte anterior, encima de la hipófisis y uniéndose por el tallo infundibular a la hipófisis. Y luego tenemos el epitálamo que está atrás del tálamo y arriba, que tiene que ver con la producción de melatonina principalmente. Estas estructuras diencefálicas también van a formar parte del circuito de Papez también, como son los cuerpos mamilares del hipotálamo, los tálamos como tal en el núcleo anterior, y luego sus conexiones de la corteza del cíngulo anterior, que va por la parte medial, desde la parte frontal y recorre el cíngulo. Tenemos un cíngulo que va desde la parte anterior, área 24-32, se va en la parte medial y luego da la vuelta y baja hacia llegar hacia el hipocampo. Entonces el cíngulo hace lo que es el circuito grande de Papez. Y luego tenemos una parte medial que va desde la parte de la amígdala a través de los fornix para la parte anterior de las áreas septales. Esto es un poco complejo, pero es parte de lo que es el diencéfalo y el circuito de Papez, que tiene que ver, cuando usted hablan del circuito de Papez, están hablando del sistema límbico de las emociones. Lo que sucede es que la amígdala, que es una de las partes más importantes del sistema límbico, o es de las muy importantes junto con el hipotálamo, pues no es parte del diencéfalo, sino que es parte del lóbulo temporal. Y de hecho, el cíngulo no es parte del hipotálamo, sino que es parte de la corteza cerebral. Ahora vean aquí la posición del tálamo. El tálamo está recibiendo prácticamente todas las aferencias para enviar las diferentes partes del cerebro. Los tenemos aquí, los dos tálamos, arriba montados sobre el mesencéfalo. Aquí tenemos la parte del puente y esta sería la parte de la conexión con el cerebelo y el bulbo raquídeo. Entonces, el tálamo está metido en los dos tálamos, porque son dos, están metidos formando las paredes del tercer ventrículo. Y es la puerta de entrada de casi todas las aferencias sensoriales, a excepción de que se cree que la del olfato entra directamente desde la nariz hacia el lóbulo temporal, donde está la función del olfato. Pero el tálamo va a recibir todas las aferencias y luego las va a distribuir a los diferentes sitios de la corteza a donde debe llegar. Casi, pues tenemos aferencias para poder procesar todo, y luego toda la sensibilidad que entró al parietal, al occipital, al temporal, toda se va a recolectar y va a ser enviada para ser procesada a los frontales. Como les decía, el hipotálamo se encuentra debajo del tálamo, es en la parte superior del tronco encefálico, pero aquí tienen el mesencéfalo. Aquí sería la parte del tálamo, pared del tercer ventrículo, y adelantito, aquí ven el hipotálamo.
y luego el tubo infundibular, y esto sería la hipófisis, que está sobre la silla turca. Entonces, las funciones del hipotálamo son sumamente importantes. De hecho, tenemos en neurología un síndrome que se llama diencefálico. Tenemos muchas funciones que no siempre son bien conocidas, como los circuitos de vigilia, de sueño, vigilia, sed, hambre, saciedad, la parte del control de la temperatura, lo que es la respuesta del control endocrino, parte del control autónomo, las reacciones emocionales, la respuesta al estrés, etcétera, etcétera. Vea, la cantidad de funciones son muchas y sumamente importantes. Prácticamente es imposible cuando se daña el hipotálamo. La vida podría ser incompatible con la vida. Yo no sé cómo a veces se tienen amartomas, lesiones tumorales a nivel de los hipotálamos, y todavía se pretende que se pueda hacer algún tipo de tratamiento de radioterapia o de algún tipo de tratamiento quirúrgico, porque las funciones son tan importantes que es sumamente complejo poderlas sustituir. Aquí viene un dibujo muy bonito de lo que es el tallo cerebral o el tronco cerebral, con la parte del mesencéfalo, la parte del puente, es todo esto, y la parte del bulbo raquídeo. Y luego las conexiones posteriores con las diferentes conexiones al cerebelo, que son el brachum pontins, el brachum conjuntivo y el brachum, el cuerpo restiforme a nivel del pedúnculo inferior del cerebelo. En el tallo cerebral nosotros podemos decir que están las funciones básicas, ahí están los signos vitales, es lo que nosotros cuando tenemos un paciente con muerte cerebral a veces está vivo porque le ponen un ventilador y porque el tallo más o menos está funcionando en forma parcial, aunque muchas veces hay diferentes alteraciones en los patrones respiratorios, diferentes tipos de descritos de alteraciones de la respiración, de Cheyne-Stokes, de respiraciones apneústicas. Hay muchas alteraciones en la respiración, alteraciones de la frecuencia cardíaca, de la deglución, por lo que tiene que ver con el noveno y el 10º par craneal, reflejos de la vista, sonido, la sudoración, con la parte del sistema, de los nervios parasimpáticos que existen a nivel del tallo cerebral, la presión arterial, como les digo, y sus tres estructuras. Aquí los pueden ver, la parte del quiasma óptico, que es la parte que viene de los nervios ópticos de cada ojo, que se cruzan, y luego ahí tienen la pituitaria y atrás tendrían el hipotálamo, la parte de los cuerpos mamilares del hipotálamo. Este sería el mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales, el puente. Aquí miran los trigéminos, luego otra cantidad de pares craneales que están ingresando o saliendo de la parte del puente y de la parte del bulbo. Aquí tienen otra vista diferente, donde ven la parte de los tálamos, el tercer ventrículo que les mencionaba, la parte de la pineal que está atrás, los colígulos superiores e inferiores del mesencéfalo, la parte del puente y las partes de los pedúnculos cerebelosos que se van a unir, como les dije, el bracho conjuntivo, el brachum pontens y el cuerpo restiforme, y la parte del bulbo.
que tiene que ver con pares craneales como el noveno, el décimo, el 11 que está hasta abajo, que es el espinal, pero sí el hipogloso mayor, que es el doceavo. El puente, que es la parte más grande aquí, ven con los trigéminos aquí, muy bonitos. Está conectando por atrás con el cerebelo, pero también es tiene muchos núcleos, y luego por aquí es vía de ascendencia o de descendencia de tractos. En el bulbo raquídeo, que es donde tenemos varios pares craneales, les decía, octavo, noveno, décimo, doceavo, y una parte del onceavo, aunque el onceavo está hasta más abajo, el espinal. Es el centro de control de reflejos involuntarios, como deglución, vómitos, a través de lo que es noveno y décimo, estornudo, tos, y la regulación cardiovascular y respiratoria. Y también es origen de los diferentes nervios, ¿no? El bulbo raquídeo tiene muchas extensiones o fibras y centros importantes de control, como mencioné, la frecuencia cardíaca, presión arterial, respiración, deglución, vómito, y esos son por los pares craneales que se encuentran ahí con función motoras y sensitivas y funciones parasimpáticas. Aquí tienen una vista ya resumida de los nervios craneales, el primero que es el olfatorio, aquí solo vemos el quiasma, del segundo del óptico, el tercero que es motor ocular común, el cuarto que es el patético, el quinto que es el trigémino, el sexto el motor ocular externo, el séptimo el facial, el noveno el octavo es el cócleo vestibular, el noveno que es el glosofaringio, el neumogástrico, el décimo, el vago, el 11 el espinal, y este es el hipogloso mayor. Aquí los tienen, perdón, se me había olvidado. Entonces, con que sepan más o menos los nombres es suficiente. Aquí miran los lóbulos que les había dicho, y esta parte de acá es el cíngulo. Aquí va el cíngulo. Desde acá se va a meter hasta la parte del lóbulo temporal a nivel del hipocampo. Y aquí ven cómo está la ínsula, que para poderla ver está debajo del opérculo parieto frontal y del opérculo temporal. Aquí pueden ver una vista de la ínsula. Esto está asociado con funciones autónomas o expresiones de funciones autónomas. Trabaja en conjunto con el hipotálamo y con los lóbulos frontales y con el sistema límbico. Es decir, que la ínsula es sumamente importante y es de la que menos estudiamos, salvo cuando uno ve pacientes con epilepsia, que hay muchas epilepsias que su foco de inicio es a nivel insular. Esto ya se los había dicho más o menos en la presentación anterior. Son todas las áreas de Brodmann diferentes que ustedes tienen y que pues en la presentación anterior se les mencioné. Bueno, todas estas estructuras funcionan perfectamente por sus fibras que existen de asociación intrahemisféricas cortas, que se llaman arciformes, que conectan un área primaria con el área secundaria, como el caso, por ejemplo, de el área motora suplementaria 6 con el área 4, que es la motora primaria, o la suplementaria motora suplementaria con el área 4, les decía.
Y luego en el frontal, pues están sumamente conectados como las áreas de la parte dorsolateral, que tiene funciones ejecutivas, unidas con las áreas de orbitofrontales que tienen que ver con los impulsos, o la parte del cíngulo a nivel medial. Luego existen otras largas o fascículos que interconectan diferentes áreas, por ejemplo, terciarias, como el fascículo arcuato, y ya lo vamos a ver en una diapositiva, el fascículo longitudinal superior y fascículo uncinado. Todas estas solo son de un lado de un hemisferio. Estas son fibras de asociación intrahemisféricas. Esto implica que solo es hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. Si nosotros queremos ver interhemisféricas, entonces vamos a hablar de fibras comisurales, como son la comisura anterior, la posterior y el cuerpo calloso. O las fibras de proyección que van de la corteza, se salen y van hacia otras estructuras como el tálamo, como el mesencéfalo, o el puente o la médula espinal. Acá está la fibra de asociación interhemisféricas, cuerpo calloso, la anterior es el trígono y la comisura del tronco cerebral, o sea, comisura posterior. Y esta es la última tipo de proyección de fibras que salen y entran de la corteza. Se recuerdan que cuando yo les hablé de la corteza, hay de las 6 capas, en donde hay 6 capas, hay unas que son aferentes porque están recibiendo y otras que son eferentes porque están emitiendo salidas de proyecciones, como en el caso aquí el piramidal o el haz de la sensibilidad superficial o espinotalámico lateral. Aquí ya lo pueden ver como estas son las arciformes. Acá, de una área primaria a una secundaria, luego las otras arqueadas que van ya a otras áreas más, pero siempre del mismo lado del hemisferio. Y aquí lo pueden ver también, el fascículo longitudinal, superior, hay uno inferior, hay uno fascículo que va de la parte frontal hacia la parte occipital, o el fascículo uncinado, importantísimo porque tiene que ver con la conexión del hipocampo con la parte orbitofrontal, de tal manera que hay conexiones en la corteza, y si ustedes miran, cuando ustedes miran esto, significa que el impulso va a nacer de acá y se va a ir para acá. Y en este caso, si nosotros vemos el impulso está naciendo aquí y está terminando acá. Aquí es donde estaría el botón terminal. O sea que siempre los puntitos van a significar dónde está el soma, como aquí, de aquí hacia acá. Aquí, y siempre las proyecciones son de doble vía, van y vienen. Es importantísimo porque, por ejemplo, la corteza frontal es la que tiene el orden jerárquico y debería tener cierto control sobre las conductas impulsivas que son a veces generadas por ciertas emociones, como en el caso de una cólera que nos hace, cuando el frontal se bloquea y el órbito frontal no funciona, entonces el paciente tiene un cuadro de impulsividad, y hay cuadros, pero que son muy malos, como trastorno impulsivo intermitente o trastornos de conducta tremendos, en los niños con mucha agresividad que nos llegan a veces, pues son niños que el frontal no está ejerciendo ese control jerárquico que debería tener sobre el sistema límbico, para que el sistema límbico no active
la función conductual en forma impulsiva sin que el dorso lateral analice o razone. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se va al cíngulo anterior y sale la conducta sin ni siquiera pensarla. Esto es lo que sucede cuando una persona está borracha, por ejemplo, está drogada, que se bloquean todas estas áreas del frontal que tienen que ver con el control del sistema límbico. Y entonces, cuando usted tiene deprimido el frontal porque está emborrachado, pues prácticamente usted está a nivel diencefálico, manejando solo por el sistema límbico. Por eso es que discutirse con un borracho es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Porque el borracho no está utilizando el frontal está deprimido por el alcohol o por alguna droga. Hay un estudio bien bonito que se hizo en una cárcel en Colombia llena de puros asesinos, y ahí se determinó que el 80% de todos los que estaban condenados por haber asesinado a alguien estaban borrachos o habían consumido algún tipo de droga psicoactiva al momento de que cometieron el crimen. Y no eran sicarios que mataban, sino que eran tipos que estaban borrachos y que manejaron muy mal sus impulsos. Aquí ahora ya miran las que son las de la comisura anterior, de un hemisferio a otro. Aquí las del cuerpo calloso y luego las de la comisura posterior, y estas que se cruzan de un hemisferio hacia el otro hemisferio. Aquí esta va hacia la parte frontal e igual el frontal manda señales hacia atrás. Así que el frontal, como van viendo, es el que tiene las funciones motoras y cognitivas superiores, que son funciones que ahora no solo se miden a través de la inteligencia, sino que se miran a través de lo que se llaman funciones ejecutivas. Y que ahora ya hay test especiales para verlos, o también unos test que se llaman de adaptabilidad. Luego vemos que hay ciertas personas que tienen algunos rasgos de personalidad muy especiales, que pues todo está a nivel del frontal, como en el caso de los trastornos de personalidad paranoide, esquizoide o esquizotípico, hasta los casos más severos de trastornos antisociales o trastornos histriónicos, trastorno límite, el narcisista, que parece que no fueran malos, pero son alteraciones frontales muy severas, y algunos otros trastornos, como el caso del trastorno obsesivo compulsivo, trastorno evitativo o el trastorno dependiente, que son trastornos. Y a veces solo son rasgos que no llegan a constituir un verdadero trastorno, pero donde se está generando toda esa conducta es a nivel de los lóbulos frontales. Así que, como podrán ver, todas estas se alteran. Algunas son parte de las funciones que se miden en los test de inteligencia, y otros que se ven en los test por ejemplo, del TDAH, o algunos, como el caso de los comportamientos sexuales alterados, de hipersexualidad, o de los que se miran de las parafilias, etcétera, etcétera, o desadaptados. Entonces, aquí, en todas estas funciones, usted puede hacer como un rompecabezas, formándolo de diferentes formas, y va a obtener trastornos de personalidad severos o trastornos conductuales severos, que a veces nos llegan ahí de parte de las escuelas, o de parte de las mamás, que dicen: miren, no aguanto a este niño porque está teniendo unas conductas disruptivas muy raras. Y la verdad es que esto es frontal, bueno, pero deberían de ser vistos realmente por psicología o por neuropsicología, o en todo caso, si ya son trastornos muy severos, por neuropsiquiatría.
Así que ahora nosotros debemos de saber que la parte del prefrontal tiene que ver con el intelecto, el aprendizaje completo y, dije, la personalidad. Y no necesariamente solo patológica, sino que los rasgos de personalidad. ¿Sí? Hay una división muy bonita que se llama el Big Five para analizar 5 rasgos de personalidad sin llegar a la patología, que tienen que ver con la introversión o la extroversión, la estabilidad emocional o el neuroticismo, la espontaneidad, la bondad y algunas características de algunas personas que son agradables o otras que no son tan agradables, que los vemos a veces tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Así que la mayoría de estas, aquí en la parte sombreada, más amarilla, es lo que se llama prefrontal, porque el área frontal todavía que queda aquí tiene que ver con la motora primaria y la motora suplementaria. Pero a esta es la que llamamos dorso lateral. Esta es la parte órbito-frontal y la mesial, que no se puede ver aquí porque tendríamos que ver el hemisferio del otro lado, el derecho, para poderlo ver. Es un resumen que lesiones a nivel frontal pueden causar los cambios mentales y de personalidad que les decía, hasta trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia y otros, ¿no? Donde también se han visto que son no solo frontal, sino que implican otras áreas límbicas, porque, por ejemplo, en esquizofrenia usted puede tener alteraciones de sintomatología positiva y negativa, como las alucinaciones, las ilusiones, pero también los trastornos del pensamiento, como los delirios, o las alteraciones mánicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto es el lóbulo frontal es sumamente complejo y muy delicado. Ahora, algo más sencillo que nosotros sí tenemos que saber es que el lenguaje también en la parte expresiva, obviamente está en la parte frontal y la parte receptiva en Wernicke aquí atrás. El Broca, que implica el área 44-45, que es donde se formula la expresión del lenguaje, y lo que se llama el circuito arcuato, que es el que comunica el área de Wernicke con el área de frontal, porque tienen que estar en íntima conexión. Cualquier alteración de estos puede cursar con algún tipo de alteración del lenguaje, ya sea disfásico, si es que es un niño que no ha aprendido, o una afasia de alguien que ya sabía hablar y que luego pierde su lenguaje. Aquí mira la parte del área de Wernicke, que está asociado con el área primaria, aquí 41, que es de la audición primaria, luego tiene la circunvolución giro angular y la circunvolución supramarginal, que es área 39, la 40, y hay una que se llama aquí 22, que tienen que ver todas con el área de Wernicke. Tiene que ver con el área receptiva del lenguaje. Hay afasia receptiva cuando se daña, por supuesto. Luego aquí tenemos la parte del área motora, la motora primaria y la motora suplementaria, y aquí ustedes miran el famoso homúnculo de Penfield, que diseñó Penfield cuando operaba a sus pacientes epilépticos y los estimulaba, y como él una cosa graciosa que nos contaba un alumno de Penfield del Instituto Neurológico de Montreal, que él operaba a sus pacientes y únicamente le daban whisky para que tomaran, y de ahí lo operaba el paciente prácticamente despierto, ¿no? Y por eso es que pudo establecer algunas cosas del homúnculo, porque estimulaba y veía qué es lo que se movía, y así fue estableciendo el homúnculo. Entonces, tiene que ver con el área premotora, el área 6 y el área motora primaria.
que tienen que estar conectados con el área de Broca. Aquí miran los dos homúnculos, la parte sensorial, que es parietal, área 3, 1, 2, 5, 7 de Brodmann, y el área motora primaria. Pero obviamente, como de aquí estamos hablando de motora voluntaria, ¿sí? Quiere decir que tiene que ver un área frontal que tiene que ver con la voluntad y la planificación del movimiento, que involucra ganglios basales para poder tener el movimiento con precisión, sin que se ensucie con algún tipo de movimiento involuntario anormal, como el temblor que tienen, por ejemplo, los pacientes de Parkinson. Esto solo es para que miren ya el área motora con su fibra que va hacia la médula espinal y hacer su conexión sináptica con la neurona motora alfa y gamma del hasta anterior hacia la unión neural y establecer aquí la contracción muscular. Y luego la aferencia. Hay el soma está acá, es una monopolar donde se recibe la aferencia, luego se ingresa en la parte del espinotalámico por las raíces posteriores y sube hacia el tálamo, y luego del tálamo se va a la corteza. Pero obviamente cuando usted a veces, por ejemplo, tiene un estímulo de una quemadura, entra y regresa como un reflejo, pero otras veces puede llegar y tener una respuesta ya más pensada, pero con cierta latencia, ¿no? El lóbulo parietal tiene que ver con las funciones somatosensoriales y con la función del gusto, aquí en la base del área, del área somatosensorial primaria. Pero tiene que ver con la orientación espacial, principalmente del lado derecho, la coordinación de ojo-mano y la coordinación también del brazo. Por eso es que a veces tenemos un síndrome que se llama Gerstmann, que se da cuando se daña el lóbulo parietal. Y luego aquí miran al pie de toda el área motora primaria, aquí está obviamente, cuando usted degusta algo, puede saber, recibe aferencias de las papilas gustativas a nivel de la lengua, y luego van a entrar acá y entran al tálamo, luego van al parietal. Está esto, ¿no? Como nos venden a veces las cosas. El lóbulo temporal, les decía, es importante porque tiene que ver varias funciones, como en el caso del olfato, la audición en el área 41, la memoria en el hipocampo, la comprensión musical del lado derecho principalmente, y tiene que ver algunas veces con la agresividad y el comportamiento sexual. Pero estas alteraciones de comportamiento sexual están conectadas con el hipotálamo y con el lóbulo frontal. No se puede decir que simplemente yo hice yo fui agresivo y no me di cuenta cuando agredí. Si yo vengo y recibo me enojo por alguna cosa y no me tomo un poquito de tiempo para pensarlo, probablemente salga una orden a través del cingulado anterior para atacar, o salga directamente de la parte emocional de la amígdala del hipocampo hacia el hipotálamo, y luego salga una respuesta instintiva de defensa. Cuando usted se siente amenazado, usted tiene dos respuestas: o sale corriendo o ataca para defenderse. Entonces, sí es sumamente importante a nivel de la amígdala lo que usted siente, porque a veces uno ataca por miedo,
porque como decía Chespirito, cunde el pánico. Ah, no, pan del cúnico, decía él, ¿verdad? Aquí miran la parte de la audición primaria, el área 41. Dice, ¿qué? Marrón, sí, ¿verdad? Primaria. Es este. Y luego el área secundaria de audición. Ahí, morado, ¿no? Pues yo no sé qué tanto morado diga, pero es que se va, lo que usted esté oyendo, luego lo va a complementar con parte del parietal. Luego este es el que es menos complicado, o quiero decir un poco más sencillo, porque tiene 3 áreas, el área 17, el 18 y el 19, que son áreas de asociación visual, y la función particularmente visual, aunque por supuesto que está conectado con el lóbulo temporal y está conectado con el parietal y está conectado con el frontal para ver forma, figura, movimiento, posición, diferentes componentes de lo que uno está viendo. Así que los impulsos van a viajar desde el nervio óptico hasta el área 17 y hacer asociaciones primero con las secundarias y luego con las otras, como en el caso del lóbulo temporal, donde se van a identificar caras, y cuando se daña tenemos lo que se llama prosopoapnosia, en el caso de una apnosia visual para caras particularmente, que se cree que algunos de los autistas es lo que más alterado tienen. Les había mencionado antes de circuito de Papez, y aquí miran cómo está todo, el área A conectado al hipocampo, y luego ahí conectado con la amígdala, y luego a través del fornix con el área septal. Y esto es lo que era el circuito de Papez. ¿Ven? A, el cíngulo anterior, les dije que daba toda la vuelta al cíngulo y se metía hasta el hipocampo. Mire, F, hipocampo. Aquí tienen la amígdala, que la hicieron chiquitita, pero no crea que por enana es inocente, es tremenda la amígdala con las emociones. El D, que es la parte del hipotálamo que ya aprendimos. El C, que son los núcleos talámicos anteriores, y el B, que es el cíngulo, que va de la parte del hipocampo hacia el área septal. Y para terminar, porque ya me duele la garganta, algo sobre la médula espinal. Tenemos una parte cervical, una parte dorsal o torácica, una parte lumbar y una sacra. Bueno, tenemos un nervio coccígeo también, ¿no? Así que esto ya lo habíamos hablado. La sustancia blanca tiene que ver con los tractos ascendentes o descendentes. Luego la parte gris es la de las astas, hasta posterior, anterior e intermedio lateral. Y ya entendimos que esto de las cordones posteriores tiene que ver con la sensibilidad propioceptiva principalmente, y la otra con la sensibilidad de frío, calor, temperatura, dolor, etcétera, etcétera. Bueno, esto sí es importante, que el sistema nervioso somático es simplemente una neurona alfa o motora que va y libera acetilcolina, y luego aquí hace una conexión con las fibras musculares y se da la contracción. Esto viene del área motora primaria, pero antes tuvo que haber venido de la suplementaria y del área de la voluntad. Cuando nosotros tenemos un Guillain-Barré, que esta neurona, todas las células de Schwann aquí se pierden, hay un infiltrado leucocitario y a veces hay un proceso de desmielinizante a nivel de toda la raíz o a nivel de todo el cono axónico, pero pueden haber lesiones del axón que también den lesiones así, o en el caso de la unión, como en el caso de las miastenias. Ahora, en la parte simpática y parasimpática,
ahí es otra historia, porque existen unas neuronas pregangliónicas y unas postgangliónicas. Estas son eferentes, tiene un ganglio acá simpático, y vean, la neurona autónoma pregangliónica usa acetilcolina. Aquí es una sola neurona, no hay ganglio, sale del asta anterior y acetilcolina. Punto. En este caso no, tenemos una pregangliónica, libera acetilcolina, pero luego tenemos una postgangliónica que libera norepinefrina y epinefrina en la división simpática, mientras que la parasimpática libera acetilcolina, la pregangliónica, y libera acetilcolina, la postgangliónica. Entonces siempre la inervación la tenemos siempre de doble vía. Así que esta es la última diapositiva. Usted tiene 4 pares craneales que tienen función parasimpática, porque la división del parasimpático es craneal, tercero, séptimo, noveno y décimo, y el sacro 2, 3 y 4. Y ahí tiene todo el parasimpático. Y todas estas funciones complementan o antagonizan con las funciones del simpático, que la división es cérvico-torácica, aunque estos solo son puros ganglios y en realidad la división viene de la parte torácica y unos segmentos lumbares, principalmente el 1, el 2 y el 3. Ya les dije que aquí es donde se hacen los ganglios autónomos, y los otros, estos son paravertebrales y estos son paraviscerales, es decir, que están bien cerca. Las funciones se dan, ya les dije, los neurotransmisores, a veces antagónicas. Pero en el caso, por ejemplo, la pupila tiene su inervación del tercero a nivel del Edinger-Westphal para producir la contracción pupilar con el tercero, por eso cuando se dilata es que el tercero está dañado, mientras que la miosis se da cuando se afecta el simpático a nivel del puente. En el caso, por ejemplo, de los órganos genitales, se considera que la erección es producida por el parasimpático a nivel de los ganglios pélvicos y se produce por el parasimpático la erección. Y sin embargo, el simpático, si antecede, bloquea la erección, y si funciona como debe ser, produce eyaculación el simpático, y parasimpático produce erección. Es decir, que no, en el corazón es diferente. ¿Por qué? Porque usted sabe que el parasimpático da bradicardia y el simpático da taquicardia. Entonces, no son necesariamente antagónicos, sino que son complementarios para que la función, para que exista un equilibrio. Así que está bien organizado porque todo lo hizo perfecto Dios en su momento. Creo que esta es la última. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, con mucho gusto trataré de responder. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, a usted, doctor Montiel, gracias por tomarme en cuenta. Estoy a sus órdenes hoy. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ya que descansen ya los pobres residentes. Gracias. Yo creo que se durmieron con la plática.
Bueno, está bien. Gracias, buenas noches para todos y bendiciones. Gracias, feliz noche. Gracias.